Estamos de vuelta para seguir revisando informaciones, pero estamos con el invitado del día, el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, Bernardo Candia Enríquez. Un tema que les está preocupando mucho a ellos y seguramente a muchas municipalidades de nuestro país, puesto que hay una deuda previsional que se arrastra por año. Y en esta comuna es un centenar de profesores y funcionarios de la administración municipal que están con esta deuda que se arrastra por años, y les han descontado por orden de la Dirección Provincial de Educación 10 millones de pesos en el mes que transcurre, y ello para ellos significa un déficit porque señalan no tener los recursos como para solventar estos gastos y al final se están endeudando mucho más. ¿Es así, alcalde? Cuéntenos, bienvenido a iNoticias, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación y poder compartir nuestras preocupaciones, que son la preocupación también de mucha gente, como es la educación pública. Estamos hablando de educación de calidad, gratuita y mucho más, pero bueno, ese es el discurso que uno escucha permanentemente, y yo que espero que mi gobierno sea más que un discurso, que la verdad esto se haga carne y que de verdad que si queremos fortalecer la educación pública lo hagamos de verdad. Pero no está exento de problemas, cuéntenos la historia de este problema. Bueno, mira, esto para contextualizarlo, nosotros recientemente, el día jueves pasado, la Asociación Nacional de Municipalidades entró en conversación con el Ministerio de Educación sobre el tema de lo que es la deuda previsional de los municipios con respecto a sus empleados, o en este caso los docentes. Y esa deuda a nivel nacional son alrededor de 250.000 millones de pesos. En ese contexto, nosotros también a nivel local tenemos una deuda previsional que se arrastra hace mucho tiempo de alrededor de 250 millones de pesos, que obviamente para nosotros es una situación bastante poco manejable. Y me explico, es poco manejable porque los ingresos que nosotros tenemos mensualmente por concepto de subvención, y aquí a lo mejor es bueno decirle a la ciudadanía, por cada alumno matriculado y que asista al establecimiento de educación básica se paga 52.000 pesos. Eso es lo que es la subvención. Y en el caso de nuestro liceo, que es el Liceo Técnico Profesional de nivel medio, se pagan 65.000 pesos. En promedio nosotros tenemos mensualmente por concepto de subvención alrededor de 45 millones de pesos. Mi plantilla cuesta 57 millones. Por lo tanto, yo tengo un déficit de 12 millones permanentemente mensualmente, y esto lo proyecto yo en un año o 10 meses, son 120 millones de pesos. Por lo tanto, mis ingresos son menores a los egresos y por lo tanto se produce evidentemente una situación que es difícil manejable. ¿Qué tenemos que hacer los municipios? En el caso nuestro, nosotros traspasamos de nuestro presupuesto alrededor de 140 millones de pesos para poder solventar el déficit que se produce. Pero cuando a mí me aplican la normativa, que en este caso la facultad está y la tiene la directora provincial de educación, como la que tiene el secretario ministerial de educación, en donde ellos pueden legalmente retenerme la subvención, en este caso me retuvieron 10 millones por no pago de cotizaciones previsionales. ¿Previamente informado? Claro, a uno le informan de que le van a retener la subvención en el momento de cobrar, obviamente, la subvención. Pero, ¿qué digo yo? Que la normativa efectivamente le da la facultad, pero la normativa hay que aplicarla con criterio. Hay que tener los elementos de juicio. El contexto era que la Asociación Chilena Nacional de Municipalidades estaba en un proceso de negociación con el Ministerio de Educación, quien se comprometió a inyectar más recursos precisamente para solventar esta deuda, y acá se aplica una normativa sin considerar el contexto en que se da y los elementos que yo hoy día estoy compartiendo con la ciudadanía o con la opinión pública, en términos de que no es porque yo no quiera pagar, simplemente porque los ingresos son inferiores a los egresos. Por lo tanto, difícilmente yo sería el mago de las finanzas si pudiese tener, digamos, más recursos para poder solventar esta deuda que para mí, desde mi punto de vista, es bastante complejo y poco manejable. A no ser que se pague más subvención por cada alumno matriculado que asista a los establecimientos educacionales, porque es evidente que no cuesta 52.000 pesos educar a un niño, ni cuesta 65.000 en el caso técnico profesional, es mucho más. La verdad que los expertos lo sitúan en 150.000 pesos, de tal forma de que si queremos de verdad defender la educación pública, no apliquemos la normativa sin considerar los elementos que hoy día estamos compartiendo de por qué se da esta situación. Usted dice, es mi gobierno, y justamente la Dirección Provincial de Educación obviamente pertenece al gobierno, y en este caso
¿Faltó criterio? ¿Faltó diálogo? Yo digo que esto debe aplicarse con criterio. Hubo descriterio. Hubo en este caso, yo diría, una falta de criterio en el sentido de aplicar la normativa, porque las normativas hay que obviamente aplicarlas dentro del contexto. Y el contexto evidentemente que nosotros tenemos y que tiene, esta es la realidad de muchas municipalidades, no es solamente de San Juan de la Costa. Aquí habría que preguntarse, ¿a cuántos municipios de la región le están reteniendo la subvención? ¿A cuántos de la provincia? ¿Qué pasa con Puerto Octay? ¿Qué pasa con San Pablo? ¿Qué pasa con Puyehue? Con el resto de los municipios pequeños que evidentemente tienen dificultades para poder cancelar esto. Si no es que uno no quiera cancelar. Nosotros estamos dispuestos a asumir una carta de compromiso de cómo buscar mecanismos hasta que poder solventar estos gastos, de tal forma que efectivamente podamos salvar la situación. Entonces, así como se tiene la facultad, Américo, de aplicar la normativa, también se tiene la facultad, tanto la directora provincial de educación como el CEREMI, de no aplicarla o de levantar la sanción. Entonces, cuando yo me comunico con la directora provincial y me dice que ella solamente podría actuar siempre y cuando el secretario ministerial se lo pida por escrito, yo me pregunto, bueno, ¿para qué estamos gobernando un país si no soy capaz de asumir en propiedad el cargo? De tal forma de que efectivamente, si yo tengo la facultad de aplicar la normativa, pero también me da la facultad de no de hacer, digamos, dar la posibilidad de no retención, bueno, apliquémosla. ¿Es una crítica para la directora provincial de educación? Bueno, yo lo que estoy haciendo es que aquí estas cosas hay que hacerlas con criterio. Y en segundo lugar, porque, ¿qué le voy a decir yo a los profesores? Yo no les puedo cancelar el próximo mes de su sueldo porque voy a estar sujeto a una retención permanente de subvención. Esto es como un cuento de nunca acabar, que es primero el huevo o la gallina. Entonces, de tal forma que efectivamente a nosotros nos den la posibilidad, pero por favor, si vamos a fortalecer la educación pública, no estemos dando mensajes contradictorios, no estemos dando un mensaje a los profesores que el día de mañana no van a tener, no sé si les voy a poder cancelar el sueldo. O sea, eso es transmitir una intranquilidad innecesaria en un contexto donde se está aplicando una reforma educacional o donde se pretende aplicar una reforma educacional, donde la Asociación Nacional de Municipalidades está en conversación con el Ministerio de Educación para inyectar más recursos precisamente para solventar esta situación. ¿Son ustedes la comuna más pobre de la región? ¿Es así? Es así. O sea, y eso no lo digo yo, lo dicen los indicadores, lo dice el Índice de Desarrollo Humano y de tal forma de que si somos la comuna más vulnerable, por favor, o sea, tengamos alguna consideración con los más vulnerables. Bueno, y ahora entonces el llamado que usted quiere hacer, me imagino, las autoridades encabezando por la presidenta, ¿no? Yo le pido, digamos, a las autoridades educacionales, tanto regionales como provinciales, que recapaciten, reevalúen y nos den la posibilidad de no retención de subvención, porque tienen la facultad para ello. ¿Estos temas entrampan en alguna medida lo que quiere hacerse con la reforma educacional en el país? Bueno, yo creo que evidentemente de que aquí no se ha entendido si se pretende hacer una reforma educacional en pro del fortalecimiento de la educación pública, estas medidas, estas conductas no fortalecen precisamente eso. ¿Y ahora qué va a pasar entonces con el caso suyo en su comuna? Bueno, en el caso mío yo voy a poder cancelar este mes, a Dios gracias, porque hay una red de liquidación de una subvención que son 10 millones de pesos y eso me va a permitir solventar, pero el próximo mes no sé si lo voy a poder hacer. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, bueno, yo apelo al buen criterio de las autoridades educacionales. ¿Está molesto? Evidente que sorprendido. ¿No esperaba usted de la Provincial de Educación esto? No, uno no espera de que en este caso el gobierno con el cual nosotros trabajamos también no estén haciendo este tipo de medidas cuando de verdad tienen la facultad de aplicarla o no aplicar la sanción, pero también tienen la facultad para revertir esta situación. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido, como un mazazo entonces a la educación pública califica el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, esta situación ocurrida con justamente esta retención de 10 millones de pesos que le hace la Provincial de Educación por materia de deuda previsional de profesores y de funcionarios de San Juan de la Costa. ¿Esto va a meritar nueva reunión, algún llamado especial, alguna visita a alguna autoridad o espera que lo visiten a ustedes allá en la comuna? Yo espero simplemente que se recapacite, se reevalúe y se aplique la normativa en consideración en el contexto que se dan las cosas.
porque este no es una realidad solamente de San Juan. Es cierto que somos la comuna más vulnerable, pero hemos hecho esfuerzos enormes por tratar de mejorar la calidad de la educación. Hemos incorporado la educación intercultural bilingüe, fuimos la primera comuna que lo hizo. No necesitamos que el Ministerio de Educación nos dijera lo que teníamos que hacer, de tal forma de que por lo menos tengan consideración con la comuna de San Juan de la Costa. Lamentablemente otro tema, como usted lo dice, traen otro tema, el de los profesores que ahora están movilizados. El miércoles anuncian un paro justamente, y al ver que estos temas no se cumplen, ¿tienen razón de movilizarse? Bueno, evidente, o sea, si tú ves que este tipo de conducta se dan desde la institucionalidad pública, precisamente quienes deberíamos estar defendiendo la educación pública, hoy día no lo hacemos con este tipo de comportamiento, porque la verdad no era necesario, de tal forma de que ellos tienen la facultad, y que no me vengan a decir que no, yo fui director provincial y sé que la normativa se aplicaba siempre con criterio. En aquellos casos en donde tú ves una conducta permanente de no pago de cotizaciones, se puede aplicar, pero cuando tú ves que efectivamente los ingresos son inferiores a tus egresos, bueno, tengamos cierta consideración. ¿Rompe relaciones con la provincial de Educación? No se trata de aquí. ¿No? Yo no estoy casado. ¿Nunca tan extremo? Nunca tan extremo. Yo creo que aquí las cosas tienen que yo diría lo que tiene que primar es la cordura, tiene que primar la sensatez, tiene que primar el énfasis en el fortalecimiento de la educación, y para eso evidentemente yo tengo la mejor impresión de la directora provincial de Educación, pero lo único que pido, miren, seamos coherentes. Ok, gracias alcalde por estar con nosotros. Gracias a ti por esta invitación. El alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia Enríquez, en conversación con iNoticias, y este tema bastante candente, que no solo se vive acá, se vive en municipalidades de todo el país. Una pausa y seguimos revisando más informaciones.